Queridos amigos, ¿cómo están? Esperemos que estén excelente. Bienvenidos a Comunidad en Estudio. Estoy muy bien acompañada aquí con mis queridos pastores. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás, Jafet? ¿Todo bien? Muy bien, gracias, Dani. Una alegría estar con ustedes aquí y saludo para todos los que miran este podcast también, ¿no? Así es. Jafet, ¿cómo estás? Muy bien, listo para compartir la palabra del Señor y esta lección muy interesante. Si has recibido bendición en las lecciones pasadas, por favor, comparte con tus amigos este podcast. Déjales saber las bendiciones del Señor a tus amigos, a tus vecinos, a tus primos. Compártelo en tu grupo de WhatsApp, en tus redes sociales. Y por favor, si has recibido bendición, déjanos un comentario. Queremos leer tus comentarios y seguir expandiendo este mensaje de buenas noticias a todo el valle y a todo el mundo. Así es. Así que, bueno, vamos a, sin más tiempo que perder, queremos invitarte para que nos podamos introducir aquí en el tema de hoy. Hoy vamos a hablar sobre defender la verdad. Recuerden que estamos basando este estudio en un libro mayor que se llama El conflicto de los siglos. Y específicamente lo que vamos a estar hablando ahora está basado en los capítulos 4 al 6. Así que si tú quieres ir más en lo profundo, puedes descargar este libro. Está ahí en PDF, lo puedes encontrar de manera sencilla. O incluso si quieres escribirnos, nosotros de alguna manera te lo podemos hacer llegar también. Y vamos a hablar sobre defender la verdad. Recuerdan que estuvimos viendo un poco de la historia. ¿Qué sucedió después de que Jesús ascienda a los cielos? ¿Cómo fue que esta historia de los seguidores de Jesús, cómo fue tan difícil, ¿no? Llena de tensiones, llena de la guerra detrás de las guerras, esa guerra del enemigo de Dios tratando de detener este movimiento, porque tenía un potencial tremendo, ¿no? De poder expandirse, de poder traer una nueva visión de hombre, ¿no? Y cómo la iglesia primitiva fue un movimiento sin precedentes, ¿no? Y cómo a través de la persecución, a través del asesinato de tantos mártires, el movimiento no se detenía, ¿no? Hablamos la semana pasada sobre ese sincretismo que hubo, en donde pareciera ser que el enemigo de Dios al final dijo, bueno, esto con violencia es difícil de tenerlo, así que voy a mezclar verdad con mentira, ¿no? Y recuerden que una media verdad es una completa mentira y estuvimos hablando un poquito acerca de eso. Y hoy vamos a seguir hablando un poquito acerca de la verdad y precisamente hablando las consecuencias que muchas veces tú y yo encontramos al defender la verdad, al vivir la verdad, porque no se trata simplemente de una verdad que yo hablo, sino que una verdad que yo la encarno, que yo la vivo. Y para eso me gustaría que leamos Juan 3, 14 al 15, que dice así, el versículo principal. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pastor, ¿sí? ¿Te gustaría? Sí. Querido amante Padre, gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos das de poder estar conectados en este momento, Señor, repasando esta lección que tiene tantas mensajes en cuanto al tiempo final que vamos a vivir. Señor, guía y conduce este tiempo de reflexión. Entregamos este tiempo en tus manos. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Pastor, la pregunta en este texto, ¿cómo piensas tú que hay formas de levantar? ¿Qué querrá decir este texto de levantar al Hijo del Hombre? Yo personalmente creo que podemos aplicarlo a cuán vapuleada está la verdad en este tiempo, ¿no? Y cuando nosotros nos ponemos a dialogar con las personas, hasta muchos consideran a la verdad como una fábula, como un cuento, hasta como un cuento de niños. Es decir, y algunos me quedan mirando así como diciendo, a veces ando con esta camiseta de pastor y decir, pero ¿y tú crees en eso? Como te miran así con cara extraña, como diciendo, ¿y tú crees en esas fábulas de la Biblia, en ese cuento de niños, del diluvio, de esto, de podemos traer a consideración muchos antagonismos de las cosas que la gente comúnmente cree hoy, ¿no? Entonces, pero en el tiempo final, nosotros sabemos que la verdad va a ser levantada por sobre el error y la mentira, ¿no? Así como a lo largo de la historia lo fue, ¿sí? Y nosotros podemos ver diferentes momentos y históricamente la lección de esta semana habla de ese periodo de los 1260 días o años en que un poder iba a intentar
pisotear la verdad, los mandamientos y todo eso, y eso lo sabemos, pero decir, bueno, eso ya podríamos decir, y previamente a iniciar este podcast estábamos hablando un poquito de esto, eso es la historia, pero ahora, ¿qué pasa en mi día a día, cotidianamente, hoy? El Señor quiere levantar la verdad en mi vida personal. Entonces, cuando tú te enfrentas a una persona, hoy me tocó visitar una señora en el hospital, miembro de nuestra iglesia aquí, y estaba su enfermera allí cuidándola. Y yo le hablaba a la señora que iba a visitar, pero le hablaba a la enfermera también. Entonces, decir, muchas veces en nuestra vida cotidiana vemos cómo el error el enemigo ha tratado de hacer primar el error en nuestra vida. Correcto. Porque la batalla cósmica, es universal, pero es dentro de mi mente, de mi corazón. ¿Y qué pelean ahí? Pelea la mentira del enemigo contra la verdad del Señor. Y debe ser levantada la cruz, debe ser levantada la verdad del Señor para que yo comience a mirar esa verdad genuina de Cristo, que es su palabra, ¿no? Correcto. Wow. Sí. Me gusta que la expresión máxima de la verdad no es solamente una idea de alguna doctrina o algún dogma, sino que en el texto aprendemos que la verdad última se encuentra en Cristo Jesús. Cuando miramos a Jesús, descubrimos que es en Él donde encontramos lo que tú y yo necesitamos para contrarrestar las mentiras que recibimos, las mentiras que muchas veces hemos creído. Y en la lección pasada hablamos sobre cómo esas mentiras pueden llevarnos a pecar, pueden llevarnos a creernos cosas que están alejados de la palabra de Dios, y por eso somos animados a mirar a Jesús. ¿Qué significa mirar a Jesús cuando estamos pasando por un proceso de divorcio? ¿Qué significa mirar a Jesús o levantar a Jesús cuando estamos experimentando retos en el hogar con la crianza de los hijos? ¿Cómo podemos llevar a una experiencia práctica de levantar a Jesús cuando yo estoy siendo atormentado o siendo atacado dentro de mi ambiente universitario? Porque sería bueno mirarlo de manera práctica. Si levanto a Jesús, a todo atraeré a mí mismo, y Jesús es la última fuente de verdad y salvación y vida eterna, pero ¿cómo yo puedo hacerlo práctico en mi vida cuando estoy experimentando persecución, retos y dificultades? Claro. Hablaste de persecución, ¿no? Y me quería como que podamos tomar ese concepto, porque a veces hablábamos, ¿no? Cuando pensamos en persecución, como que pensamos en un futuro. Yo crecí de niño como adventista y me daba mucho miedo la palabra persecución, ¿no? Yo no sé si ustedes vieron La Última Batalla, esta película que creo que se hizo en Brasil y todo, y ahí se ve un poco esa persecución y las personas escondidas en los ríos, en las montañas y todo. Entonces yo imaginaba en qué momento viene esa ley dominical y vamos a tener que arrancar y que tenemos que ir al campo y todo. Si bien es cierto, sin descartar esa línea interpretativa teológica, podemos llevar, porque una cosa es yo tomar esto y decir, bueno, en un futuro voy a encontrar persecución en mi vida o tengo que estar preparado, pero dice, bienaventurados los perseguidos por causa de mi nombre. O sea, Jesús está diciendo, si tú crees en mí, hoy puede ser que se va a levantar persecución en contra tuya. Siempre ha existido la persecución. Claro. Exactamente, sí. Miren, yo no voy a decir mi edad, ¿no? Pero tengo más de 40 años en el Club de Conquistadores. Así que, imagínense. Ustedes no habían nacido y yo ya era parte del Club Pero de Conquistadores. te ve uno de nosotros en realidad, sí, joven. Y miren, una de las cosas que nos decían a nosotros cuando éramos niños, que aprendamos a hacer nudos, aprendamos a armar una carpa, una tienda de campaña, aprendamos a hacer un refugio con palos, con hojas en los campamentos, preparándonos para la persecución. Que el Club de Conquistadores estaba... Eso es lo que me enseñaban a mí. Yo ahora me pongo a pensar y digo, qué locura meterle esas cosas a los niños, ¿no? Que el Club de Conquistadores estaba hecho para prepararnos para la persecución, ¿no? Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, yo fui cambiando un poquito esa, o ampliando, no cambiando, ampliando, porque como tú decías, Dani, la persecución está dentro de
de la cronología de Dios. ¿Sí? La persecución va a suceder en un momento, cuando se desate la ley dominical y todo lo que nosotros conocemos y que enseñamos como iglesia adventista del séptimo día y que lo creemos como tal. Personalmente yo lo creo también, pero ahora, ¿qué pasa con el día a día de mi vida personal? ¿Acaso yo no soy perseguido, por ejemplo, cuando en mi trabajo me obligan a trabajar en sábado y si no me hacen perder el trabajo? Claro, podríamos decir una persecución a menor escala, porque en aquel momento será la persecución de vida o muerte. Correcto. Pero hoy también estoy siendo perseguido. Cuando los jóvenes están siendo impulsados a que tienen que creer y tienen que aceptar la cuestión de género y demás y todo lo que nosotros sabemos hoy, y que si tienen un pensamiento diferente son relegados por los demás. Decían, no, este es homofóbico, no nos juntamos porque es homofóbico. Este es un retrógrado, este piensa como en el siglo XVIII. Todas esas cosas van haciendo que nosotros, ¿por qué? Porque la persecución de parte de Satanás tiene un objetivo, y el objetivo es que tú dejes la verdad y te pases al engaño y al error. Entonces, cuando nuestros jóvenes están siendo todo el tiempo impulsados hacia eso, cuando en tu trabajo, por ejemplo, te obligan a hacer algo inadecuado para poder ganar un poco más de dinero, y tú sabes que estás mintiendo, pero dice, bueno, a mí me obligan a hacerlo y si no me despiden, eso es persecución también. El enemigo te está tratando de probar, nos está tratando de probar constantemente para que dejemos la verdad y pasemos al error, al engaño, ¿no? Hay algo que aprendemos en la Biblia sobre la persecución, y es la seguridad de la presencia de Dios en medio de los momentos en los cuales somos atacados y perseguidos. De hecho, el libro de Apocalipsis 12 nos presenta una imagen muy interesante de la mujer que representa a la iglesia y el tiempo de persecución de los 1260 años. Pero hay algo que me llama la atención de ese periodo, y es que Dios está con la iglesia. El versículo 14 dice que la mujer es llevada al desierto y es sustentada. Y eso creo que nos habla a nosotros hoy. Así como Dios estuvo en el pasado con la iglesia, sustentándola, guiándola, ayudándola, también Dios está contigo en las persecuciones y los procesos que hoy tú experimentas. Correcto. No me digas que el Dios del pasado ya no es el Dios del presente. Yo creo que el mismo Dios que estuvo con Martín Lutero, que estuvo con los valdenses, que estuvo con la iglesia primitiva, que fue perseguida, y muchos de ellos cantaban mientras eran quemados, es el mismo Dios que está presente cuando estás pasando por el fuego de la adversidad y que te dice, hijo mío, yo estoy contigo. Puede ser que estás experimentando un proceso difícil en la vida, pero yo no te he dejado solo. Y muchas veces este proceso de persecución se puede convertir en una oportunidad para levantar a Cristo. Cuando la iglesia fue perseguida, también la iglesia experimentó crecimiento. Correcto. Experimentó madurez espiritual, experimentó la presencia de Dios y el poder de Dios como nunca antes. ¿Será que tu persecución, que tu proceso difícil es la oportunidad que Dios está usando para moldear tu carácter y para ayudarte a aferrarte a Dios como nunca antes? Sí. ¿Será que la persecución de la iglesia, lo pondré de esta manera, será que nuestra frialdad en la iglesia es porque no hace falta un poquito de persecución? O por ejemplo al revés también. ¿Será que nadie me persigue porque en realidad no estoy siendo de impacto en ningún lugar? Diga más. Puede ser también. O sea, puede ser que estoy en una pasividad tan grande, estoy estancado en mi camino espiritual, no me levanto con la verdad o no levanto a Cristo en ningún lugar, que claro que paso... En Chile decimos paso piola, paso desapercibido, ¿no? ¿Sabes qué? Porque, mira, hablamos de persecución fuera, pero también puede desencadenarse persecuciones dentro de la iglesia, ¿no? Yo no sé, quizás puede ser que tú vengas de una iglesia en donde tú ves ciertas cosas que no se están haciendo bien, que no van con los principios de Dios, están hiriendo a la gente, y tú también estás llamado a levantar la verdad.
con amor tú estás llamado a levantar a Cristo, y muchas veces cuando tú levantas a Cristo en un ambiente tóxico, por más religioso y por más aferrado a la verdad que parezca, pero que se han hecho las cosas muy lejano a como Cristo enseña, y cuando tú te levantas para poder llevar a tu grupo de personas hacia Cristo, puede ser que también encuentres persecución dentro de tu misma iglesia. Entonces creo que esto es un llamado para no decaer, no renunciar, ¿no? Saber de que si tú estás viviendo algo parecido, ya sea en tu trabajo, en tu iglesia, en tus amigos, en tu vecindario, que sigas adelante, ¿no? Hay un texto que me gustaría aquí leer, que es de Lucas 1, del 3 al 4. Judas. No sé si alguien lo tiene ahí, si lo puedes leer ahí, Pastor Cristian. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué podemos decir de este texto ahí? ¿Qué nos advierte Judas, y cómo también hay este énfasis por contendáis ardientemente por la fe, ¿no? Que ha sido una vez dada a los santos? Es interesante que esta palabra encubierto es pasar por desapercibido. Entrar a un lugar sin que las personas se den cuenta del peligro que existe en las enseñanzas o doctrinas que alguien, haciéndose pasar por líder, está introduciendo en la iglesia. Y entonces hay un llamado a contender, o esta palabra tiene que ver con struggle and fight, lucha y al mismo tiempo sufrimiento. Es como una tensión donde yo estoy perseverando firme en lo que es verdad, pero no estoy evitando, los ataques están llegando hacia mí, pero yo me mantengo firme, resistiendo. Y tendríamos que evaluar cómo se ve esto de manera práctica, este contender ardientemente por la fe. ¿Cómo se ve esto de manera práctica? Porque a través de todos los tiempos de la historia hemos visto falsos maestros entrar a la iglesia buscando destruir al remanente de Dios. Yo sé que algunos que de pronto son un poco más conservadores en muchos aspectos, ¿no? No sé, podríamos hablar de la música, la adoración, muchos aspectos un poco más hacia el ala, podríamos decir, derecha. Podrían tomar este versículo y decir: vieron que en el tiempo final va a haber gente libertina o liberal que va a entrar. Pero en realidad el concepto que Judas está ingresando aquí es los que malinterpretan la gracia de Dios y la gracia de Cristo, y entonces niegan al Dios y niegan a Jesucristo. Fíjense que no tiene aquí que ver con liberalidad en cuanto a la adoración, en cuanto a la música, pues claro. ya uno puede ya anticipadamente decir: algunos se van a agarrar de este versículo para eso, sino que tiene que ver con el concepto de echar por tierra lo que Jesucristo vino a hacer. Incluso los más, podríamos decir, los más extremistas en cuanto a la observancia de los mandamientos y demás, que enseñan que yo necesito guardar los mandamientos para ser salvo, ¿sí? Y ya voy a explicar esto un poquito, están dentro de este grupo. ¿Por qué? Porque están dejando de lado la gracia del Padre y la gracia que es Jesucristo. ¿Sí? Es decir, Dios no tiene nada que ver con esto, Jesucristo no tiene nada que ver con esto, yo me salvo porque guardo los mandamientos y porque logré la impecabilidad en este tiempo. Entonces, es un terreno ahí muy, muy, muy escabroso. Y yo decía, tener cuidado en este aspecto, porque a veces pensamos nosotros que de pronto esto tiene que ver con el libertinaje, con la liberalidad, y tiene que ver con que nosotros estamos pisoteando la obra que Dios vino a hacer. Claro. ¿No? Entonces, por eso Judas lo presenta aquí como teniendo cuidado en esto, en la gracia, ¿no? En no abandonar la gracia, ¿no? Eso es súper interesante, porque cada vez que yo le añado algo a la gracia,
pierdo su sentido y su esencia, ¿no? Tú lo que decías, gracia y obras y ley. O sea, yo me salvo por gracia, pero también por esto. Claro. O cuando le añado también del otro lado, ¿no? Creo que ahí el equilibrio es no salirnos de la gracia. Yo decía algo que ahora quiero explicarlo. Es decir, nosotros podemos pensar que nos salvamos por guardar los mandamientos. No, yo me salvo por Cristo. Me salvo por la gracia de Cristo. Y esto es lo que muchos estaban introduciendo, este error. Por eso la disputa siempre entre la verdad de Cristo y el error o el engaño de Satanás. Y Satanás ha sido muy, muy hábil, muy astuto en meter pequeñas cuotas de error, de cambio a la verdad, ¿sí? Correcto. Yo no me salvo por guardar los mandamientos. Yo guardo los mandamientos porque soy salvo. ¿Sí? Sí. Yo no me salvo por guardar los mandamientos, sino que como soy salvo, entonces guardo los mandamientos del Señor, ¿sí? En respuesta a la salvación que Jesucristo ha hecho conmigo, ¿no? Y hay unas características que Judas presenta sobre estos falsos maestros. ¿Cómo identificar a aquellos que se introducen a la iglesia para hacer daño? Y en el versículo 16 nos presenta algunas características que puede llamarnos la atención para estar atentos. Dice, estos son... Judas capítulo 1, ¿no? Sí, el 1, único. versículo 16. Dice, Ajá. estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Todo está en el mismo contexto. Claro. Judas está hablando sobre la importancia que tenemos que tener de cuidarnos de los falsos maestros y mantener la sana doctrina y preservar la fe y estar al frente de la batalla. Pero es importante también saber identificar a aquellos que están buscando hacerle daño a la iglesia. Y aquí están las características: murmuradores, querellosos, buscan sus propios deseos, hablan con cosas infladas, adulan a las personas para sacar su propio provecho. Wow. Y esas características nos van a ayudar a identificar quiénes son los que están entrando desapercibidos para hacer daño a la iglesia y cómo nosotros podemos defender la fe, manteniéndonos firmes en la palabra de Dios, en las Escrituras, viviendo una vida recta delante de Él. Y levantando siempre a Cristo. Levantando, ¿no? a Cristo. Levantando a Cristo. Quisiera leer Apocalipsis 2.10, que dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y me gustan estas palabras que Juan escribe ahí en la isla de Patmos, y yo me lo imagino dedicándolas a ya había visto sufrimiento de sus hermanos, ¿no? Y ahora dice, mira, no temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos a vosotros en la cárcel. De hecho, esto ya lo estaban viviendo para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Dice, sé fiel hasta la muerte. Me gustaría destacar esto último. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿No? Yo creo que ese llamado a ser fieles, ¿no? Ese llamado al centro que es Jesús, es tan difícil etiquetarnos hoy. El pastor hablaba acerca de que muchos que pueden tener ciertas tendencias, quizás más liberales, otros más conservadoras, pueden decir, mira, este texto está hablando de mi grupo y que no escucha al otro grupo y tratamos de manejar la Biblia según mis propios preconceptos. Pero no, tenemos que centrarnos en Cristo. En Cristo está ese centro en donde podemos ser fieles hasta la muerte. O sea, yo no sé si yo estuviera en los tiempos de estos discípulos, realmente tendría ese nivel de conexión con Jesús, en donde yo digo, me paro aunque mi vida corra riesgo, ¿no? Aunque me echen a la cárcel, aunque me muera, yo voy a seguir siendo fiel, ¿no? Yo creo que esa es la invitación para cada uno de nosotros. Y eso es lo que tiene que ver con ahora de tener el valor para permanecer firmes. No sé si podamos leer ahí esta parte en el día martes, ¿no? Cómo poder tener ese valor, ¿no? En Hechos 5:29 me gusta cómo Pedro responde, ¿no? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué les habla? ¿Cómo actualizar esto y llevarlo al día de hoy, estas palabras de Pedro? ¿Cómo obedecer a Dios antes que a los hombres? Esta declaración viene relacionada con la llenura del Espíritu Santo. Yo tengo valor para enfrentar los retos y las dificultades y ser honesto con la verdad,
frente a la adversidad cuando estoy lleno del Espíritu Santo. Pablo no está hablando de sí mismo. Recuerda, estos discípulos, incluyendo a Pedro, fueron los que dijeron, Pedro dijo, Señor, yo te voy a estar contigo hasta el final. Y de repente, cuando llegó la tribulación, Pedro fue el primero que negó a Jesús. So, en su récord está fracaso, huir, negar a Cristo. Pero cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, ya no es tu voluntad ni tus debilidades la que dominan, ahora es el Espíritu Santo el que está tomando control. Y por eso aquí vemos a Pablo hablando con valor, enfrentando aún las llamas, el temor a ser ejecutado, el temor a la muerte. Nada de eso le parecía tan valioso como vivir la verdad que había recibido a través del poder del Espíritu Santo. Interesante, ¿no? Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Sabes que muchas veces nosotros cuando hablamos como iglesia, ¿no? Hablando de lo institucional, a veces tenemos el espíritu que estaba detrás de esta iglesia institucional romana que se estaba fundando, ¿no? Y es muy riesgoso eso. Creer que simplemente porque, por ejemplo, nosotros que somos líderes, creer que porque simplemente estamos dentro de esta organización, la gente tiene que sí o sí aceptar lo que oficialmente se dice, o simplemente porque yo o un anciano tiene un puesto de autoridad en una iglesia, en un grupo, va a decir, bueno, aquí tienen que obedecer lo que yo estoy diciendo. Yo creo que tú y yo tenemos que tener la capacidad para poder todo filtrarlo hacia la luz de la palabra. Incluso lo que pasa dentro de la iglesia que nosotros decimos sostener, porque puede ser que estemos viviendo las mismas tensiones que vivía la iglesia romana cuando se levantó y pretendió en su institución reemplazar, o sea, decir, nosotros tenemos la autoridad, ¿no? Como iglesia organizada, nosotros tenemos la autoridad. Incluso llegaron a pensar de que la salvación tenía que pasar por medio de la institución. O sea, si tú no estabas en la iglesia, tú no estabas salvo, ¿no? Entonces, ¿qué riesgo corremos nosotros? Y qué necesario también es de también tener las palabras de Pedro. Aún estando en esta iglesia que nosotros sostenemos y creemos que tenemos un mensaje importante, ¿cómo nosotros poder ser fieles a Dios antes que los hombres? Pensando en que también nuestra iglesia se conforma de hombres y que nos podemos equivocar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensa Pastor? El texto ahí que hacía referencia a Jafet, del versículo 29, está en el contexto de este versículo 30. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero, ¿no? Pedro le recuerda eso que ellos habían hecho. Como diciendo, o sea, ustedes no son ningunos santitos. Mira lo que hicieron. Ustedes no son ningunos santitos, para nada. Y nosotros tenemos que recordar también nuestra historia, ¿no? Sí, señor. De dónde salimos, necesitamos recordar lo que éramos antes. A veces se nos olvida y por eso levantamos el dedo acusador hacia los líderes, hacia el que está al lado, hacia el que se viste de una manera, se viste de otra, hace esto, hace lo otro. Porque nos olvidamos, tenemos amnesia. Yo digo, tenemos amnesia selectiva, ¿no? ¿Sí? Nos olvidamos lo que queremos olvidarnos. Y nos olvidamos de dónde salimos. Y Pedro se los recuerda, como diciéndole, ustedes, o sea, ¿qué vienen a hablar ustedes acá? Si ustedes fueron los que colgaron al Hijo de Dios, ustedes fueron los que colgaron al Mesías. Ustedes hicieron esa obra maléfica, o sea, ustedes fueron instrumentos de Satanás. En otras palabras le está diciendo eso. Ustedes fueron instrumentos de Satanás al hacer eso. Entonces, cuando nosotros nos olvidamos de dónde salimos es cuando empiezan a surgir todas esas cosas que tienen que ver con el orgullo, que es la base de los grandes pecados, radican en un corazón orgulloso, ¿no? Cuando nosotros bajamos ahora y recordamos decir de dónde salí, lo que yo era antes, cómo el Señor me rescató, cómo el Señor me trajo hasta aquí, entonces yo digo, no tengo ni autoridad para siquiera señalar y mirar y decirle, mira, Dani, tú hiciste esto, tú eres esto, o Jafet, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, porque yo era peor. Entonces, esto es lo que Pedro trata de recordarle en ese momento a ellos, ¿no? El poder del Evangelio lo vemos reflejado en la vida de un personaje histórico muy interesante, que es Pedro Baldo, de donde salen los valdenses. Pedro Baldo era un hombre
bien posicionado, adinerado, un hombre que vivía del comercio. Y de repente cuando él se encuentra con el mensaje del evangelio, cuando se encuentra con la verdad de Cristo, lo lleva a tomar una decisión radical. Literalmente él deja toda su riqueza, todo su dinero, toma un voto de pobreza para dedicarse 100% a la predicación del evangelio y a repartir porciones de las escrituras a la gente. Recuerden que en aquel momento esto de repartir porciones de las escrituras en el lenguaje de la persona era prohibido, no se podía hacer. Pero este hombre decidió dejarlo todo para dedicarse a lo que él pensaba que era más valioso. Él decía que el tesoro más grande, la joya más preciosa, al ser un hombre de mercado, un hombre de productos, de venta y de compra, él reconoció que la joya más increíble era la palabra de Dios. Y él, para mí, redefinió el éxito en el ministerio y en la vida cristiana. Hoy en día definimos el éxito como salir de la pobreza a la riqueza. Yo antes no tenía nada, antes vivía en el barrio, allá metido en la esquina, y ahora mira todo lo que tengo, mira mi casa, mira mi carro, mira todo lo que he logrado. Pero Pedro Baldo tenía todo y decidió entregar todo por el mayor tesoro que había encontrado, el tesoro de Cristo. Es lo mismo que hizo Jesús. Claro. Jesús tenía todo en el reino de los cielos y decidió dejarlo todo para salvarte a ti y salvarme a mí. Y yo creo que eso nos presenta un ejemplo extraordinario de lo que significa entregar todo por Cristo. Tal vez Dios no está llamando a todo el mundo a hacerlo. Tal vez tú dices, pastor, ¿será que tengo que entregar mi riqueza, mi casa, mi dinero? Tal vez Dios no te está llamando a eso, pero tal vez te está llamando a soltar algo que tu corazón tiene atesorado, algo que para ti es muy valioso. Y Dios te está diciendo, suelta eso para que aprendas a disfrutar de mi presencia, para que descubras las verdades extraordinarias del evangelio. No sé qué es lo que te está amarrando, no sé qué es aquello que tienes que soltar, pero algo sí yo te digo, cuando lo sueltes, descubrirás el mayor tesoro de tu vida, el tesoro de Jesús. Amén. Amén, amén, así es. ¿Sabes? Estamos llegando al final ya, creo que se nos ha ido, nos faltaron varios reformadores, y porque ustedes pueden estudiarlo igual en sus casas ahí, todos los detalles, ¿no?, que esto trae, porque es bastante historia, algunas profecías también allí. La idea de esto es poder dialogar de algunos puntos clave que pueden alimentar y enriquecer también tu estudio. Simplemente quería destacar una parte que me llamó la atención sobre estos reformadores que destaca. Me gustó mucho que hablaste ahí de este personaje que fundó ahí los valdenses, pero también estaba Wycliffe, y habían otros reformadores más que se hablaban ahí, que mira cómo destaca esta parte. Dice, cada uno de los reformadores se regocijaba en la palabra de Dios, se alegraban en hacer la voluntad de Dios, amaban su ley. Una de las verdades fundamentales más significativas de la Reforma fue el gozo que producía el estudio de las Escrituras. El estudio de la Biblia no era una tarea laboriosa, no era un ejercicio legalista, no era un requisito rígido, sino un deleite. Yo creo que esa es la diferencia entre estos grandes reformadores con intentar volver a las prácticas del cristianismo basado en ser legalistas, ¿no? Muchas veces, como no tenemos un corazón transformado, creemos que haciendo estas prácticas y siendo lo más estrictos posibles vamos a ver un renacimiento en la iglesia, cuando en realidad vemos que había un espíritu diferente en nuestros reformadores, ¿no? Un deleite por la palabra. O sea, no era algo legalista, sino que era algo que les producía gozo. Había un corazón transformado. Yo creo que eso necesitamos. Sí, una de las cosas fundamentales aquí en esto tiene que ver con la humildad, o sea, dejar el orgullo de lado, en que yo de pronto tengo todo el conocimiento, lo sé todo, lo aprendí desde que nací, o mis padres ya lo sabían, o mis abuelos, mis tatarabuelos, o para atrás, no sé cómo se llaman, sino que es decir, yo estoy hoy acá y tengo que permitir que el Señor Jesucristo moldee mi corazón. Si yo no permito eso, por más que... Y esa es la gran pelea que se produce, esa batalla cósmica, que, como decía, es una batalla cósmica universal, pero se libra dentro de mi cabeza, ¿no? Todos los días, entre la verdad y el error.
Y muchas veces el error no tiene que ver con estar antagónicamente a la verdad, sino simplemente no permitir que con humildad que el Espíritu Santo moldee mi carácter, haga que Jesucristo pueda primar o que yo pueda mirar el carácter de Jesús, y entonces empiezo a tener mis propias ideas en esto. Y esa es una pequeña tilde que varíe la verdad, ya se transforma en error, ya deja de ser, porque uno piensa que el error es guardar el sábado o guardar el domingo. ¿Sí? Y yo voy a creer siempre que el sábado es el día del Señor, pero si yo en el sábado lo transformo como una carga, como ese yugo, a veces yo escucho interpretaciones en cuanto al yugo de Mateo, cuando Jesús dice, llevad mi yugo, que es ligero, tenía que ver con el yugo pesado o el antagonismo, la oposición que los fariseos habían puesto, el yugo y la carga pesada sobre el pueblo, ¿sí? Que eran todas esas leyes, esa cantidad de 600 y tantas leyes para una cosa, leyes para la otra, no podían hacer nada, no podían caminar tanto, no podían moverse, habían transformado en un desastre lo deleitoso que es la palabra del Señor. Y Jesucristo le dice, mire, despójense de todo eso y lleven mi yugo, que es fácil y es ligera. Mi carga es fácil y es ligera. Es simplemente, ¿qué cosa? Jesús lo resumió, amen a Dios por sobre todas las cosas y amen al prójimo. Entonces nosotros estamos a veces con los 600 y tantos mandamientos de los judíos, pero nos olvidamos de amar al que está al lado y lo criticamos y le decimos una cantidad de cosas y lo odiamos a veces al que está al lado. Entonces esa es el gran antagonismo que hay entre el error y la verdad en este tiempo, del cual nosotros tenemos que estar muy, muy preparados para esto, ¿no? Porque esta es la gran batalla que se libra en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿no? Así es. Hay algo que veo en el texto hoy, es que cada vez que se desarrolla un verdadero avivamiento, o cada verdadero avivamiento inició siempre con la palabra de Dios. Cuando se escudriña la palabra y se vive la palabra. El verdadero avivamiento no vendrá por experiencias carismáticas, de emocionalismo frenético. El verdadero avivamiento no vendrá por el seguimiento de reglas o tradiciones de muchos años, donde la gente dice, tenemos que volver a la senda antigua, y lo que están hablando son de reglas y tradiciones. El avivamiento no vendrá por una persona que se levante con gran euforia, trayendo grandes milagros y poder. El avivamiento vendrá, y lo siento de esta manera, con un pueblo que abra su Biblia y mire en ella la esencia del Evangelio y la siga. Wow. Amén. Eso es poderosísimo. Wow. Quisiéramos terminar. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Que Dios les bendiga, que puedas tú mantenerte firme en la palabra de Dios, que puedas tú buscar cada día tener ese corazón transformado por el Espíritu y que podamos, entre tantas tensiones que puedan existir hoy en el mundo, en la iglesia, poder ser fieles a Cristo y su palabra. Que Dios te bendiga y nos vemos en un siguiente episodio. Bendiciones. Bendiciones. Chao, chao.